dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saluda a todas las personas que se conectan a este maravilloso espacio y en esta jornada de la mañana y en este momento tan maravilloso que se presenta este Santo del Día. Saludo a los servidores que me van a acompañar en este día. Enoalcira y Samir, gracias por ese momento en el cual nos entregamos fielmente a la fidelidad y a la misericordia de
Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos entrega un testimonio verdadero a través de este maravilloso santo hoy. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, para llegar en este alimento espiritual a los caminos de la santidad que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Bien, queridos hermanos, quiero invitarlos en este momento a disponer su mente, su corazón, su alma y todo su ser. Vamos a pedirle al Paráclito Divino, al Espíritu de la verdad, que hoy se manifieste en cada uno de nosotros, que hoy nos unja, que hoy nos bendiga, que nos ilumine, que nos dirija, que nos conceda abandonarnos en su gracia y en su amor, recibir del cielo los dones, los carismas, los talentos y las virtudes necesarias en este momento para hacer estas reflexiones, para que fluya todo ese amor y esa bondad, para que nos concedas todo entendimiento y sabiduría a fin de instruir a nuestros hermanos de la Iglesia, especialmente bajo la luz del Espíritu Santo, en la verdad, en la auténtica verdad que es nuestra amada Iglesia Católica, así como lo profesó San Justino. Por eso aquí estamos, para que nos concedas la gracia de recibir por medio de Él esa fuerza del cielo, ese poder de lo alto, que ese Paráclito hoy sople sobre nosotros ese ruá, ese nefesh, esa vitalidad, y nos conceda recibir esos talentos, carismas, dones, virtudes, especialmente el valor y la fortaleza para dar testimonio de nuestra vida cristiana, anunciando a todo el mundo tu presencia, tu gracia y tu bondad. Por eso bendito eres, Espíritu de Dios, por medio del corazón de nuestra Madre Santísima, y también por intercesión de todos los santos y santas de Dios, para que hoy haya un estallido de gracia y de júbilo en cada una de nuestras vidas. Por eso a ti, Espíritu Santo, te damos el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Justino. 1 de junio, San Justino, mártir, año 165. No fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varios apologías a defensa del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria, ciudad en que su tiempo se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día que paseaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo: si quieres saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de Él y le recomendó la lectura de la Sagrada Biblia. Justino se dedicó a leer la Sagrada Biblia y allí encontró maravillas, enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces martirios con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que lo hacía pensar: estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente, y Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante,
porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo porque habían pocos escritos que defendieran nuestra santa religión, y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra, y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para llegar también a pertenecer al cristianismo. A él le llamaban la atención aquellas palabras del libro del Eclesiástico en la Santa Biblia: tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin comunicarla a los demás es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar Biblia, sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo chino cínico llamado Crescencio, en la cual se logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos, que no respetan las leyes morales, son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Crescencio, lleno de odio al sentirse derrotado por los argumentos de Justino, dispuso acusarlo de cristiano ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además en el gobierno había ciertos descontentos porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonio Pío y su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos, tenían que respetar a la religión cristiana, que es mejor que las demás. En sus famosos libros de apologías o defensa del cristianismo, nuestro santo les decía a los gobernantes de este tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? ¿No creen en Dios verdadero? ¿Por qué son innumerables? ¿No los cristianos observan mejor comportamiento que los de otras religiones? ¿Por qué son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué practican ceremonias indebidas? Y les describen enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que la ceremonia de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. Alcalde, ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino: durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura, pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Alcalde, loco debe de estar para seguir semejante religión siendo usted tan sabio. Justino: ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. Alcalde: ¿y qué es lo que enseña esta religión? Justino: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, y que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Alcalde: ¿y usted persiste en que declarar públicamente que es cristiano? Justino: sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero ser hasta la muerte. El alcalde:
Pregunta luego a los amigos del Justino si ellos también se declaran cristianos y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes de dejar de ser amigos de Cristo. Alcalde: ¿y si yo los mando torturar y ordeno que le corten la cabeza? Usted, que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo? Justino: no solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Alcalde: por última vez le mando, acérquese y ofrezca incienso a los dioses, y si no los hace, los mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino: ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más horroroso para mí y para mis compañeros, y nada más deseemos que de ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo en lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los 7 mártires y les dieron sepultura y se alegraron de que les hubieran concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla la historia de este mártir que nos enseña la importancia de ser laicos. Y miren, el primer apologista cristiano. Un apologista tiene una función muy importante en el entregar lo que es la apología. Y la apología es una persona que escribe para defender la fe cristiana, para ayudar a esas personas que necesitan de mucha conversión. ¿Y cómo se podía llamar esta conversión de la cultura? Sucedía exactamente entre los años 1130 y 200, o sea, cuando murió este santo mártir. Es una forma de enseñar la fe, de manifestar esa transformación dentro de la comunidad cristiana, una formación sólida en cuanto debe entregarse en la fe. Y el apologista tiene que tener tolerancia, tiene que dialogar, mas no discutir, tiene que deshacer prejuicios, escuchar y tener posturas firmes para ayudar a aquellos que rechazan la fe. Entonces todavía podemos ser apologistas, así sea un momento en el cual poquito en la historia, pero siempre hay que defender al cristianismo. Eso es lo importante de un apologista y tiene que notarse en ti. También tenía una formación en cómo este santo es de los pocos que nacen en el reino de Israel, justamente en el reino de Samaria en aquel momento, que también sabemos por los evangelios que había todavía cuestiones fuertes con los samaritanos, esos extranjeros. Ellos merecen también la fe. La mujer extranjera, la mujer samaritana, que solo quería las migajas de lo que quedaba en la oración de Cristo en aquel momento para que se suscitara el milagro. ¡Qué lindo conocer la historia de este mártir! Por ser apologista, murió para defender la iglesia. Eso es hermoso. Eso es lo que tenemos que reflexionar en este momento. Es ver a Dios, es estudiar la religión, es estar debidamente hablando para leer las escrituras, para dar enseñanzas de conversión, de una sagrada escritura
que edifica, que ve el valor inmenso de todos esos momentos por los cuales defienden su fe, defendieran la santa religión y aún un poco del cristianismo todavía. Él convertía a muchos paganos, que en verdad el cristianismo es la religión más santa de la tierra, y él lo afirmaba. Es una maravillosa santidad que él llevaba, dar ese testimonio de sabiduría, de comunicar, de llevar esa prueba de fe en favor de defensa, en favor de llevar un acto de fe. Y todos esos diálogos que él tenía para defender ese testimonio de Dios, ese testimonio de la palabra. Ese es el peligro que a veces podemos entregar por defender algo de verdad. Por eso murió mártir. Es impresionante cómo podemos entregar a través de este santo mártir y de este inicio del mes de junio toda la voluntad y la gracia de sentirse aclamado por el respeto que tiene una religión viva, una religión que edifica, que siembra la semilla. Este es el elemento de la fe, y lastimosamente, por todo lo que sucedió con el alcalde de Roma, proclamó ese amor de Jesús, defendió la santa religión. Gracias, Señor, por un mártir en el cual defendió tu fe, que fue un apologista que sembró semillas en aquellas personas que debían transformarse en la fe. Esas apologías en los cuales es como se suscita ese verdadero discípulo cristiano en los comensales, en los comienzos de la iglesia, en entregarse a un momento de fidelidad, a un momento de conversión, a un momento de gracia y a un momento de necesidad. Como filósofo y teólogo de aquella época, entrega la devoción por una iglesia firme, por una iglesia verdadera, que demuestra estos mártires cómo la iglesia celebraba el culto desde sus inicios y cómo tenía esos hechos de los apóstoles en ese discurso de fe sobre los primeros cristianos, un discurso eucarístico verdadero. Es por una esencialidad de defensa legítima de nuestra fe. Gloria a Dios por este santo, y el Señor nos entregue en su santa voluntad más santos y santas como San Justino mártir lo fue en aquel entonces. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta grandiosa y preciosa biografía de nuestro santo de hoy, San Justino. Y vemos en este hombre que, siendo un pagano y siendo apenas un laico, Dios lo dota de grandes dones y virtudes. Dios lo llena de gracia y permite que en su vida sus padres lo instruyan como filósofo, como historiador, y tenga esa experiencia de la academia. Pero qué hermoso ver en este hombre que tenía un nivel académico alto, ir descubriendo en la profundidad de la palabra de Dios toda esa riqueza que muchos no hemos descubierto quizás, y por eso no hemos comprendido ni entendido el Santo Evangelio y toda la palabra de salvación que está dentro de la Sagrada Biblia. Vemos cómo este hombre, recibiendo ese buen consejo de este sabio anciano, de que se instruyera en la palabra de Dios para que pudiera conocer verdaderamente a ese Dios que él estaba tan sediento de buscar. Y vemos cómo es de importante atender la voz de los mayores.
Es importantísimo dejarnos instruir por las personas que ya tienen experiencia, que ya han caminado en la vida y especialmente que nos pueden orientar, que nos pueden aconsejar. Por eso siempre debemos tener ese cuidado con los adultos mayores, de conservar toda su sabiduría, toda su instrucción, su experiencia de años, para que, escuchando la voz de Dios a través de ellos, también nosotros podamos atender en ese buen camino de lo que es la verdad. Y este hombre que lo aconseja de buscar allí en la palabra de Dios, pues le concede a él verdaderamente emprender ese camino de bendición para su vida y para toda la iglesia, porque vemos cómo este hombre empieza a profundizar tan detalladamente en la palabra de Dios que encuentra toda esa bendición de ese Dios Padre como Creador, de ese Dios Hijo como Salvador y de ese Dios Espíritu Santo como Santificador. Y vemos cómo Él, entonces, ya conociendo toda esa riqueza en la palabra de Dios, entonces descubre una misión importante y es dar a conocer, ir a compartir con otros, especialmente a aquellos paganos que no conocían de esta hermosa bendición. Porque verdaderamente, porque muchas personas están en contra de la misma religión católica porque no la conocen. Y nosotros podríamos decir también porque nosotros, siendo cristianos y creyentes, tampoco la conocemos en profundidad. Por eso también allí la importancia de conocer la doctrina de nuestra amada Iglesia Católica, la tradición apostólica, la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia. Nosotros necesitamos instruirnos, conocer esa realidad. Tenemos una historia de 2021 años maravillosa, donde nosotros día tras día que compartimos esta experiencia de los santos, vemos en tantos hombres y mujeres que la Iglesia nos presenta como ejemplo de vida cristiana y que han sido un aporte grande para la Iglesia. Muchos han sido anacoretas, otros han sido ermitaños, otros taumaturgos. En fin, hay un sinnúmero de hombres y mujeres que se han configurado con Cristo y nos han mostrado ese reino de Dios también, y lo han anunciado con su vida, dando buen ejemplo y dando testimonio. Y ahí surge también otra de las cosas vitales e importantes para nosotros los cristianos. Primero, formarnos, creer en la palabra de Dios, profundizar, estudiar la palabra, estudiar nuestra doctrina, para así poder dar un buen testimonio de vida cristiana, ser verdaderos testigos auténticos de que Jesús está vivo, nuestro Señor, que Él vino, siendo Dios, se anonadó a su condición de Dios y se hizo hombre, y estuvo con nosotros y caminó aquí en esta tierra y nos dejó la enseñanza del amor, su entrega, su sacrificio para poder redimir nuestros pecados. Y eso es fundamental, porque así como en aquella época, y estoy hablando de el año 200 después de Cristo, es decir, empezando el siglo III, vemos cómo había tantas personas que desconocían la palabra de Dios, como hoy también son muchas las personas que no conocen de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros estamos llamados a cumplir con esa misión, con esa tarea de dar a conocer a ese Jesús que es amor, que es cercano, que sana, que libera, que bendice, que conforta, que ilumina. A ese Jesús que supo ofrecer todo por amor a Dios y por amor a nosotros, que caminó por ese Calvario, que recibió escupitazos, bofetadas, flagelación, insultos, cargó con la cruz, fue crucificado,
pero también resucitó. Y después de esa resurrección se manifestó a los discípulos. Y ese encuentro personal es el que nosotros como cristianos necesitamos vivenciar para que nuestra vida sea diferente, para que nosotros obremos de una manera totalmente distinta. Y aquí de verdad que es muy lindo cuando uno, o por lo menos en mi caso personal, yo recuerdo cómo estaba en la oscuridad de la vida del mundo. Un hombre pagano, siendo bautizado, llevaba una vida desordenada en la inmoralidad sexual, en el culto a dioses falsos, en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo, en el trago, en la vida mundana, en los juegos de azar, en los billares, en juegos de naipes, en la vida pagana, enamorado del dinero, de la vida fácil, haciendo negocios ilegales. Esa es toda la oscuridad que había en mí, en Samir García, sí. Pero Dios, cuando se reveló y se manifestó a mí en medio de mi prueba, transformó esa forma de ser, de pensar, de vivir y de actuar como lo hizo con San Justino, y me ha concedido una nueva vida, una vida ya no para este mundo, sino una vida para la eternidad. Y eso es lo que necesitamos también nosotros saber, que hay una vida eterna y que nosotros necesitamos trabajar para esa vida eterna. Y Dios, bendito sea Él por su misericordia, me ha concedido conocerle, experimentarle en mi corazón, y mi vida se ha renovado, se ha transformado. Y aunque sigo siendo un pecador, y aunque me falta mucho por cambiar, Dios ha iniciado un proceso lindo de conversión en mi alma y en mi corazón. Y tú y yo estamos invitados a dar ese testimonio para convertirnos también en esos apologistas de este siglo XXI. Así a imagen de San Justino, como él lo hizo en el año 200, hoy llamados nosotros a dar testimonio también, a entregar nuestra vida por Cristo, a llegar hasta el martirio si es necesario. Si el Señor así lo tiene dispuesto, pues así se hará. Lo importante es que siempre mantengamos la fidelidad a Dios, la fidelidad a su iglesia, la fidelidad a la doctrina verdadera y auténtica que es la Iglesia Católica. Muchos nos quieren confundir, muchos nos quieren transformar y cambiar nuestro amor hacia nuestros sacramentos, nuestro amor hacia la palabra, hacia la doctrina. Pero con la ayuda del Espíritu Santo comprenderemos que no hay sino una sola iglesia y que no hay sino una sola vía para llegar a la salvación, es Cristo nuestro Señor. Y que allí en nuestra iglesia está la intercesión de la Santísima Virgen María, de los santos y santas de Dios, está el perdón de los pecados a través de los sacramentos, está la Eucaristía como el alimento sagrado y santo para encontrar la salvación. Así que enamorémonos de nuestra Iglesia Católica, que a pesar de tener tantos defectos y limitaciones como cada uno de nosotros, es la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Que todos verdaderamente profundicemos en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición apostólica, y nos demos cuenta de lo que es la auténtica y verdadera religión que Cristo instituyó. Que así sea. Bueno, esta gran historia de San Justino, en esta pequeña reflexión, donde él nos enseña ese gran amor por nuestra Iglesia Católica, por el cristianismo, como él dice ahí. Y cómo es de hermoso uno saber que el Señor siempre le ayuda a uno a seguir defendiendo ese camino, esa religión que nosotros profesamos, que es el cristianismo, o sea, la Iglesia Católica. Él tuvo varios tropiezos, claro que sí. En ese entonces había una ley donde uno no se podía declarar cristiano. Gloria a Dios, en este tiempo pues estamos libres, ¿cierto?, de saber que nosotros podemos profesar nuestra fe donde quiera que estemos, porque pues no somos atacados. Pero en ese tiempo San Justino era atacado por el alcalde y tuvo esa conversación con este alcalde, que empezó a decirle: pero usted tan estudiado, tan como
sí, tantas cosas que sabe y le dio por seguir la religión. Y él le contesta, claro, porque es la mejor. Seguir a Jesucristo es el mejor camino que yo he tomado. Entonces, pues es una enseñanza para cada uno de nosotros saber que nosotros también podemos decir lo mismo. Es el mejor camino que podemos tener, nuestra religión católica, el cristianismo, seguir a Cristo. Con nuestros sacramentos, con nuestra Santa Eucaristía, con nuestro Santo Rosario, que nuestros hermanitos separados pues no lo hacen. Entonces nosotros tenemos muchas gracias, muchas bendiciones en nuestra Iglesia Católica y en nuestro cristianismo. Entonces pues eso era lo que defendía este gran santo, defendía ese camino hacia el cristianismo. Y cuando el alcalde le dice, y eran 5 amigos más, o 6, que ellos también siguieron el mismo camino de San Justino. Entonces, pues, ellos están firmes. Él era el que estaba conversando con el alcalde, pero los otros estaban firmes. O sea, ellos escuchaban que si no se declaraban, se puede decir ateos o renegaban contra Dios, pues que los mandaba a azotar y les cortaba la cabeza. ¿Cuántas veces le repitió eso? Como 3 veces, ¿cierto? Y ellos 3 veces dijeron, y San Justino dijo, yo muero por Jesucristo. Hoy en día hagámonos la pregunta, si estuviéramos en ese preciso momento donde estuvo este santo y estas personitas que lo acompañaban, ¿nosotros qué haríamos? ¿Sí morimos por Jesucristo o estamos tambaleando? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que si estamos luchando por nuestra santidad, en un ataque de estos, porque a veces no solamente físicamente nos pueden matar, nos pueden cortar la cabeza, espiritualmente también, porque el problema es que a veces nosotros dejamos de ir a la Eucaristía, dejamos de orar, dejamos de ir al Santísimo, y esto nos está matando espiritualmente. Entonces no estamos muriendo por Cristo. ¿Y qué es morir por Cristo? Morir de pronto a nuestra pereza, morir a dejar ídolos, que es por lo menos un negocio, un carro o una moto. A veces pasamos todo el día lavando el carro, lavando la moto o haciendo oficio en casa y no le damos el primer lugar a Dios. Entonces tenemos que morir por Cristo, y el morir por Cristo es abandonar una parte de nuestras cosas materiales para ir al encuentro con Él. Esa es la invitación de hoy en esta bellísima historia de este gran santo, de saber que Él no le importaba lo que le iban a hacer. Y el alcalde le preguntaba, ¿y usted piensa que va a ir al cielo? Y él con esa certeza sabía que sí, porque iba a hacer un sacrificio, iba a morir por Cristo. Y es la certeza que nosotros tenemos que tener. Saber que si entregamos todo por Él, Él va a sacar la cara por nosotros. Por eso es la invitación, mis hermanos, a cada uno de nosotros hoy, en esta bella historia. Que si un día nosotros lo dejamos todo por Cristo, sí, claro, nosotros tenemos que tener nuestra casa arreglada, atender nuestro esposo, nuestros hijos. Pero Dios da el tiempo, porque el dueño del tiempo es Él. Es Él. Dios da el tiempo para todo, porque Él es ese camino, esa la verdad y la vida para cada uno de nosotros. Si tú te enredas en casa y das todo el día haciendo oficio, no le pide a Él que le dé la gracia de sacar el tiempo, de ir a la Santa Eucaristía, de hacer el Santo Rosario, de prestar un servicio a un enfermo, de hacer una llamada para consolar a una persona. Miren, mis hermanos, si Dios no diera ese tiempo, seguro que no podríamos hacerlo. Por eso hoy pidámosle a San Justino que nos ayude a seguir dando la vida por Cristo. Mis hermanos, saquemos ese tiempo para visitar a nuestro Señor allá en el Santísimo e ir muriendo a todas esas cosas que nosotros tenemos
cargadas en nuestra vida, que son solo las cosas materiales. Que las cosas materiales son importantes también en esta tierra, pero más importante es nuestra alma. Sabemos que tenemos que hacer mucho por nuestra alma, así como hacemos con nuestro cuerpo tantas cosas, también hagámoslo por nuestra alma para poder lograr llegar a la santidad. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, donen tus dones espléndidos, por a través de ese Espíritu Santo que pedimos tanto, hazte presente en tu divina voluntad para hacernos apologistas de la fe, para tener un discurso eucarístico, para defender la santa religión de Dios, para defenderte, para alabarte y glorificarte en tu santo nombre. Ayúdanos a sentir ese mensaje de conversión, ese mensaje de fidelidad, ese mensaje por el cual el Señor se entrega plenamente en la divina voluntad y en la divina gracia que solo Dios quiere en cada uno de nosotros. Guardianos y fortifícanos en este momento de la fe, en este momento de conversión, para llevar esa defensa, ese discurso eucarístico y sembrar la semilla en aquellas personas que no conocen de la fe, para ver que esta es la verdadera y la más santa de todas las religiones que existen en la tierra. Por eso te decimos, para que se cumpla tu voluntad, esta oración que tu Hijo les enseñó a sus discípulos y nos dejó, diciéndote: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti hoy acudimos y suplicamos tu intercesión, tus súplicas, tus ruegos, tu auxilio y tu socorro por todos nosotros los cristianos, especialmente para que profundicemos en la palabra de Dios, conozcamos la doctrina de la Iglesia, el magisterio, su tradición y todo lo que concierne a la historia de nuestra amada Iglesia Católica, para poder descubrir la profundidad del amor de Dios, la presencia de Cristo y la salvación que Él nos ofrece a través de su palabra, para que así nosotros cada día nos esforcemos en morir a nosotros mismos, en negarnos, en tomar la cruz, en seguir a tu Hijo Jesucristo, Madre, como tú lo hiciste, desde la encarnación hasta Pentecostés. Siempre fiel, mamita linda. Ayúdanos a ser siempre también fieles a tu Hijo Jesús, a obedecer como tú lo hiciste cuando dijiste: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también en esa humildad, en esa sencillez como tú, siempre proclamando la grandeza de Dios, que así como acompañaste también la vida de San Justino, acompañes la vida de cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo tantas tribulaciones, tantas herejías, tantos sacrilegios, tantas situaciones que están en contra de la Iglesia de tu amado Hijo Jesús. Por eso nos encomendamos a tu intercesión, a tu amparo y protección, y por eso te queremos saludar como el Arcángel San Gabriel y decirte con todo nuestro corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Justino, ruega por nosotros. San Justino, mártir, ruega por nosotros. San Justino, mártir, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta gran historia de San Justino. De verdad que ha sido una alegría poder escuchar y aprender muchísimo de este gran santo. Mis hermanos,
sigamos luchando por nuestra santidad, porque es una alegría saber que el Señor nos presta una manito siempre para seguir en este seguirlo a Él en cada instante. Y pues como oímos ahí en esta historia, sí podemos luchar por nuestra santidad. Sigamos unidos a esta bendita emisora para seguir oyendo estas enseñanzas y saber que todo esto nos sirve para una vida espiritual y seguir luchando por nuestra santidad. Me despido de mis hermanos que he estado aquí compartiendo este gran espacio que en esta bendita emisora y sigamos luchando.